Empezamos a hablar sobre lo que es la semiología del sistema hematopoyético y lo primero que tenemos que hacer es la anamnesis. En la anamnesis nosotros tenemos que tomar especial atención en la signosintomatología que refiere el paciente, como el sangrado espontáneo, la aparición de hematomas sin ninguna causa aparente y a su vez la alza térmica y diaforesis nocturna, que son datos que podrían llegar a asociarse a una leucemia. En este punto de la anamnesis se debe tener especial énfasis en los hábitos del paciente, antecedentes personales y la historia familiar del paciente. Por ejemplo, personas que llegan a ingerir plomo, como los pintores que llegan a meterse el pincel a la boca, esto puede ser causante de una anemia. En cuanto al examen físico, se debe dar énfasis en el estado general del paciente. A este paciente se le nota con astenia, adinamia, es un paciente somnoliento que presenta ojeras y con una reacción mental muy lenta. Además de todo esto vemos una palidez de la piel y conjuntivas, y esta palidez también la podemos encontrar en los lechos ungueales. En el tórax podemos encontrar ruidos cardíacos acelerados, esto por la falta de sangre. Entonces se va a dar una taquicardia y además va a ser un paciente hipotenso. Además de todo esto vemos que es un paciente con una sensación de hambre, que presenta gases y flatulencias. Empezamos hablando sobre la eritrocitosis, que no es más que la elevación de los glóbulos rojos. Esta puede ser primaria o secundaria. Primaria ocurre como consecuencia de una policitemia vera y secundaria es aquella que se puede dar, por ejemplo, al tabaquismo, a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o debido a la altura. A su vez, esta también puede ser de origen agudo o crónico. Agudo puede ser debido a las quemaduras, un paciente deshidratado, la diarrea, también el alcohol o los vómitos frecuentes. Crónico puede deberse al estrés, también el síndrome de Gainsborough o la enfermedad del monje. Esta enfermedad del monje se presenta más que todo en pacientes que viven en la altura. Es un paciente que presenta una cianosis de la piel, pero no tiene ninguna alteración sistémica adicional, es decir, que su cuerpo se ha adaptado al déficit de oxígeno y de esta manera ha producido más glóbulos rojos. Inspeccionando al paciente vemos un paciente cianótico con un estado general malo. Es un paciente que tiene debilidad, cansancio, cefalea, presenta mareo leve, no puede respirar fácilmente, es decir, es un paciente con disnea. Además es un sujeto que tiene hipertensión arterial, problemas de coagulopatías y que en ocasiones se asocia a lo que son los accidentes vasculocerebrales. Las anemias, que vendrían a ser la disminución de los glóbulos rojos. Si nosotros hablamos de anemias, tenemos que tomar en cuenta que esta puede acompañar a muchas otras enfermedades como el hipotiroidismo o shock hipovolémico. Inspeccionando al paciente vemos de entrada ya que presenta una palidez generalizada de la piel y de las conjuntivas. También podemos evidenciar esta palidez a nivel de la mucosa bucal. Además de la palidez de este paciente, también vemos que la piel es descamativa. Incluso los cabellos de este paciente pueden volverse más quebradizos. Si hablamos de catarsis, este paciente presenta heces muy oscuras. También es un paciente que presenta estreñimiento. En cuanto al estado general del paciente, vemos un paciente con astenia, adinamia, falta de concentración, presenta cefalea holocraniana, es un sujeto que tiene mucho sueño, también presenta debilidad muscular, disnea, además de todo esto presenta hipotensión arterial. También tenemos que tomar en cuenta que las anemias pueden deberse a pérdida excesiva. En este punto podemos hablar de las hemorragias, tanto agudas como crónicas.
Las agudas podrían ser producidas por un corte y las crónicas por epistaxis o hemorragias constantes. También, si la paciente es una mujer embarazada, podemos encontrar la anemia por dilución de embarazo. Esto por un aporte sanguíneo al feto. Entonces, esta paciente va a presentar obviamente la palidez y la debilidad también. La anemia ferropénica, es decir, por déficit de hierro, la podemos encontrar en las mujeres. ¿No? En este tipo de pacientes tenemos que prestar atención en la menstruación, porque la pérdida de sangre durante el periodo conlleva una disminución crónica de hierro. Esto incrementa el riesgo de anemia ferropénica. Además de los signos y síntomas que se presentan en la anemia como la palidez, en este tipo de anemia podemos encontrar, inspeccionando más que todo en las uñas, unas uñas en forma de cuchara o coiloniquia. Además, también estas uñas pueden ser quebradizas. También podemos ver el signo de bandera en los cabellos, a nivel bucal una lengua inflamada, es decir, glositis. También puede producir queilitis angular. Y si nosotros palpamos las manos y pies del paciente, notaremos que éstas se van a encontrar frías. La anemia megaloblástica es la anemia producida por el déficit del complejo B. Primero tenemos que saber que esta se divide en dos fases. La primera es la anemia megaloblástica por infección crónica pura, que se puede encontrar en personas que tienen quemaduras, infartos de miocardio, enfermedad del hígado o incluso carcinomas. Y después la anemia megaloblástica por déficit del complejo B. Esta ya presenta a nivel de la boca lo que se conoce como lengua de Hunter, que es una lengua depapilada. Además, también va a producir la queilitis y ulceraciones en la mucosa bucal. A nivel general volvemos a evidenciar la palidez de la piel, una piel seca, y además tenemos que tomar en cuenta que podría llegar a presentar una ictericia leve. También este paciente va a presentar diarrea, dispepsia, neuritis, gastritis, incluso artritis. Obviamente todo esto asociado a los datos clínicos comunes. Las leucemias. Primero tenemos que tomar en cuenta que una leucemia es una neoplasia maligna de las células precursoras de la sangre. Esta se origina en la médula ósea y en ocasiones afecta a los tejidos del sistema inmune, o incluso a otros órganos a los que va a invadir a través del torrente sanguíneo. También tenemos que saber que estas leucemias pueden ser agudas o crónicas. Aguda, que se va a dar a un aumento rápido de las células sanguíneas inmaduras. Esta va a dar signos y síntomas de forma muy precoz, muy rápida. Y lógicamente es necesario también que el tratamiento sea precoz. Y las crónicas, que son por procesos malignos que comprometen la proliferación de células mieloides y linfoides bien diferenciadas. Estas progresan durante meses o incluso años, y por esta razón no se las trata inmediatamente. Tenemos que tomar en cuenta también que estas leucemias crónicas, aunque pueden ocurrir en cualquier edad, ocurren más a menudo en personas mayores. A su vez, también tenemos que tomar en cuenta que pueden ser mieloides o linfoides. Mieloides que afectan a todas las células de la sangre, excepto a los linfocitos, y lógicamente también pueden ser agudas o crónicas. Y linfoides que afectan a los linfocitos de la sangre y de igual forma pueden ser agudas o crónicas. En la leucemia mieloide aguda vemos un paciente con una palidez de la piel y conjuntiva. Va a presentar fatiga, disnea y también alza térmica, que en este caso se asocia a diaforesis predominantemente nocturna. El paciente presenta una marcada pérdida de peso. Además refiere epistaxis que no se detienen con facilidad y hematomas que aparecen de forma espontánea, de forma súbita.
También a nivel bucal va a presentar gingivorragias espontáneas. En la leucemia linfoide aguda, que en este caso volvemos a toparnos con un sujeto con una palidez, disnea, presenta infecciones frecuentes, la alza térmica que no desaparece fácilmente, es un paciente con astenia, adinamia, presenta dolor óseo, también presenta hemorragias y hematomas que aparecen fácilmente, además de la epistaxis, y vuelve a ser un sujeto con una pérdida de peso. En este punto, en esta leucemia, si palpamos los ganglios como los cervicales o los axilares, vamos a notar que estos ganglios se encuentran inflamados. En la leucemia linfoide crónica, primero tenemos que saber que esta tiene una evolución lenta e indolente, pero ya en un estado avanzado existe fatiga, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, pero estos son no dolorosos. También existe la esplenomegalia, infecciones, palidez, edema, tromboflebitis. Además, este sujeto va a presentar nuevamente la alza térmica asociado a la diaforesis extrema, que vuelve a ser predominantemente nocturna, además del adelgazamiento e infecciones frecuentes. A su vez, podemos encontrar un dolor a nivel del hipocondrio izquierdo. En la leucemia mieloide crónica, tenemos que saber que esta sigue una evolución trifásica. En la fase crónica existe debilidad y pérdida de peso. En esta fase es común que en un 25 al 60% de los pacientes sean asintomáticos. En la fase acelerada breve ya existe un hipermetabolismo de células leucémicas, existe dolor en el hipocondrio izquierdo, puede deberse esto a un aumento del tamaño del vaso y nuevamente la alza térmica con diaforesis nocturna y el dolor óseo. El paciente también presenta pérdida de peso, esplenomegalia progresiva, malestar general, también puede haber disnea, obnubilación y la falta de coordinación y confusión. Ya la fase de crisis blástica terminal se caracteriza por un número creciente de precursores mieloides. Esta fase ya morfológicamente se parece a una leucemia mieloide aguda, con complicaciones de infecciones y los signos y síntomas de anemia, ¿no? Como las complicaciones hemorrágicas también. La trombocitopenia no es nada más que la disminución de las plaquetas, donde el paciente puede presentar hematomas inesperados, las manchas de color púrpura denominadas petequias, epistaxis y gingivorragia. En mujeres se pueden dar los periodos menstruales largos. También inspeccionando la orina de este paciente podemos ver que es de coloración rosa o roja. Podemos ver artralgias y mialgias. También presenta cefalea y debilidad del paciente. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.